Muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a un encuentro más de la revista cultural El Café Rojo. Esta noche nos acompaña Mauricio Giraldo Hurtado. Mauricio Giraldo es ingeniero electrónico egresado de la Universidad de Antioquia y descodificador biológico egresado del Centro Internacional de Estudios en Terapias Alternativas de Quebec, Canadá. Ha sido profesor catedrático de varias universidades y tenemos el placer de contar con estos dos compañeros de tertulia, Wimar Moreno y José Mario Sánchez, que son de acá de la casa, conocidos de todos ustedes y que nos han acompañado por muchos años, y esperamos que continuemos en estas tertulias y en este compartir tan maravilloso. Esta noche vamos a hablar de la buena salud mental y emocional. La tertulia se llama ¿Cómo el cerebro nos enferma? Entonces, bienvenido Mauricio, te paso el micrófono y pues vamos todos a aprender y a maravillarnos con un tema tan interesante como estos. Mauricio. Todos, buenas noches. A los que están en sus casas en internet, buenas noches. Como dijo Adriana, el tema de la tertulia es cómo el cerebro nos enferma. Para poder llegar a esta conclusión, lo cual es un paradigma extraño, porque siempre le hemos echado la culpa a los microbios o a las enfermedades hereditarias o a los problemas diferentes de traumas, accidentes, pero sobre todo buscamos el bicho que nos enferme, ¿cierto? El tema, para poder responder a su pregunta de qué es un descodificador, hay que partir del paradigma de cuál es la causa real de las enfermedades, ¿cierto? Y cuál es la definición de enfermedad o cuál es la definición de salud. Entonces, para poder entender cómo el cerebro es el que produce los síntomas en nuestro cuerpo, hay que, pues, por ejemplo, partir de que yo soy ingeniero electrónico, por lo tanto manejo la lógica de los computadores, la lógica de las telecomunicaciones, la electrónica de la fibra óptica, la electrónica de las células, algo que aparentemente no tiene nada que ver con la medicina, porque la medicina en los últimos 100 años la han llevado a una dependencia de exámenes de laboratorio y de sustancias, bebidas, pastillas, inyecciones, vacunas, cirugías, pero en lo que yo he estudiado en los últimos 15 años, básicamente he encontrado que la causa real de los síntomas la produce el cerebro, y vamos a ver por qué. Entonces, para poder responder a la pregunta, vamos a dar unos términos básicos, y es: la palabra curar viene del latín cura, que quiere decir cuidado, solicitud, inquietud y ocupación. Entonces, para poder llegar a curar la enfermedad, entendemos que la palabra cura viene de ahí. ¿Cuál es el otro concepto importante? ¿Qué es enfermedad? Si miramos qué es enfermedad, según por ejemplo este pensador oriental de la India, la enfermedad comienza cuando yo dejo de ser yo y empiezo a ser lo que los demás quieren que yo sea. Es un concepto totalmente filosófico, diferente a lo que por EPS o por sistema de salud conocemos como enfermedad. Y a partir de ahí vamos a ver cómo nosotros mismos, o sea, nuestro cerebro subconsciente es el que produce nuestros síntomas, que es lo que yo he verificado y he estudiado los últimos 15 años. Entonces, la palabra enfermedad, si la revisamos etimológicamente, viene del latín infirmus, o sea, algo que no está firme, que no está en equilibrio, que no está bien ubicado, o sea, algún desbalance natural en nuestro cuerpo. Hay gente que cree que cuando la persona es mayor, de 70 años o de 80, debe estar enfermo, porque sí, por viejito. No. Entonces yo siempre cuento la historia que alguna vez conocí en una conferencia, de más que fue de la vida real, de un señor mayor de 75 años que llega donde el médico porque le dolía mucho la rodilla izquierda. Entonces el médico de la EPS, que siempre son en el computador,
¿Usted cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Y qué le duele? Ah, me duele esta rodilla. ¿Tiene 75 años? Ah, eso es la edad. No, doctor, yo creo que eso no es. Sí, eso es la edad. No, porque es que vea, esta rodilla tiene la misma edad y no me duele. Entonces, ¿cuál es la explicación médica o científica de que una rodilla sí y otra no? ¿Cierto? En la descodificación que he estudiado, para poder seguir contestando la pregunta, está la justificación biológica por evolución de que no es lo mismo la parte izquierda que la parte derecha, no es lo mismo este hueso que este músculo, inclusive los dientes tienen cada uno un significado diferente. Por ejemplo, el diente incisivo primero, el derecho, es el diente del papá y el diente izquierdo es el de la mamá, y así cada diente tiene un significado interesante. Yo recuerdo una vez una paciente que tuve, una consultante, tenía un problema de disautonomía y Hashimoto, pero en la historia de su vida, porque para poder descodificar qué pasó que le produjera esos síntomas, hay que averiguar qué pasó con sus ancestros, abuelos, bisabuelos, papá, hermanos, todo eso. Y la niña tenía los dientes perfectos, pero me contó que el papá lo perdió a los 4 años y nunca tuvo figura paterna, ni abuelo ni tíos. Entonces no podía tener ese diente normal. Al final de la consulta, en la mitad, le pregunté que si no le había pasado nada con el diente, y me dijo, claro, eso es una prótesis, el mío se me cayó. Y yo, otra vez se verifica la teoría, porque las personas que tienen ausencia o problemas con el padre biológico deben tener algún problema en el incisivo 1.1, el 11 que dicen los odontólogos, y si es con la mamá, es con el 21, y así, cada parte del cuerpo tiene una codificación. Entonces, yo soy ingeniero electrónico, fui profesor de programación en la Universidad de Antioquia, y entiendo cómo se codifican los computadores, cómo se programan, y ahora estoy trabajando en la parte de salud, que no es medicina, sino que es salud. Medicina es la persona que receta con medicamentos, o que hace exámenes, o que hace cirugía, pero yo no interfiero en esa parte, sino que le digo a la persona qué pasó en su cerebro y cómo se codificaron los síntomas que usted llama enfermedad. Ese es el trabajo de un descodificador, interpretarle a la persona sus experiencias de vida para que entienda por qué tiene esos síntomas que se llaman enfermedad. Entonces, cuando escuchemos que la enfermedad viene con la edad, no es cierto. Hay gente de 90 años que fumó toda la vida y está aliviada, y hay gente de 45 años con problemas graves de salud y con dolores permanentes. Hay gente de 27 años con presión alta, con miedo de infarto. Yo tengo un compañero, un amigo, que desde los 37 toma pastillas para la presión, que porque tiene presión alta. Claro, cuando uno conoce la forma de vida de él y lo que hace, entiende por qué debe tener presión alta. Es normal que el cerebro produzca la presión alta, pero no es un riesgo de muerte ni de infarto. Entonces, hasta ahí es donde yo he estudiado la parte de la causa de los síntomas. Entonces, el descodificador le encuentra a la persona las causas que motivan que su cerebro produzca los síntomas, y siempre eso se produce porque hay un conflicto emocional que la persona no ha resuelto, o tiene permanente, o es crónico. Entonces, miremos la definición de conflicto. Conflicto es, en esta definición de esta charla, la discrepancia entre lo que yo pienso y siento y lo que yo quiero hacer y decir, y lo que verdaderamente hago y digo. Entonces, hay gente que quiere hacer una cosa, pero resulta que no. Una vez tuve una consultante joven, tenía 40 años. No murió. Tenía 4 hijos, había perdido otros 2, o sea que tuvo 6 embarazos, tenía migrañas, tenía problemas de colon, tenía problemas de estómago, grave, porque la causa real del por qué, que es lo que es la interesante, ni me acuerdo cómo se llama ni dónde era, pero fue una cosa interesante porque la teoría se cumple en ese caso. Se había casado con una persona que la obligó a cambiar de religión, y en esa religión no le permitían ni usar falda corta, ni bailar ni cantar. Y la chica desde joven siempre quiso ser actriz y bailarina. Cuando se enamoró de este tipo y se casó y le tuvo los hijos, se bloqueó su talento natural. Entonces siempre vivió en un conflicto de no poder ser lo que quería ser. ¿Qué le produce eso? Una rabia permanente que se llama gastritis, o un problema de colon. Y la migraña, en este caso de ella, es no poder demostrar mi talento, mis capacidades intelectuales, es una de las causas que producen migraña. Entonces ya tenía todas las 3 causas juntas, había que explicarle qué pasó, que esa era la causa, pero la solución era que en la religión no permitía el divorcio.
Entonces ya con 4 hijos, ¿qué iba a hacer ella? Cada quien verá cómo resuelve el conflicto, que es algo interesante en la teoría de la descodificación. El descodificación, como no somos médicos, sino que aplicamos la lógica y el sentido común. En mi caso yo aplico la teoría de algoritmos, o sea, la lógica secuencial de programación de computadores. El problema está en tal parte, usted debe resolverlo de alguna forma. Cuando usted lo resuelva, naturalmente el síntoma se va. No mando droga, no quito droga, no mando exámenes, no hago cirugía, no tiene nada que ver. Usted puede seguir con su médico en su tratamiento normal, siguiendo el control de los síntomas, pero cuando usted resuelva sus conflictos personales, emocionales o familiares, naturalmente el cerebro va a descodificar y se va a sanar. Entonces así funciona un descodificador. Para poder tener el control de lo que hacemos y evitar que hayan conflictos subconscientes, la persona debe saber actuar. Actuar, según lo dice la licenciada Miriam Dietrich, de Argentina, actuar es hacernos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. Si usted toma el control de sus actos, de su vida, y es responsable de lo que hace y asume las consecuencias, no va a tener conflictos. Y si usted no tiene conflictos, pues no se enferma, ¿cierto? Entonces nunca va a ir donde el médico, ni siquiera va a tener problemas dentales, no va a tener ningún dolor, porque va a tener tranquilidad y paz en su interior que le va a evitar tener conflictos con usted mismo o con cualquier persona. Por lo tanto, aquí llamamos a Mafalda de Aquino, el gran caricaturista argentino, donde nos pide ser coherentes. Si usted es coherente y no guarda mentiras, y no guarda secretos, y no sufre en silencio, el cuerpo fluye y no se enferma. Hay que ser coherentes entre lo que se piensa, lo que se siente, lo que se dice y lo que se hace. Y ya. Así tranquilamente se evitan los problemas. Mafalda dice, a mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero por encima de todo me gustan las personas que hacen lo que dicen. Y así usted se evita enfermarse. Básicamente es el resumen. O sea que podemos dar como la conclusión de esta primera parte de la tertulia, que si usted domina lo que piensa, lo que siente, lo que dice y cómo lo hace, cómo actúa, no tiene conflictos. Por lo tanto, manteniendo una armonía entre estas 4 cosas, usted va a alejar de su vida las enfermedades, o sea, los síntomas que lo van a hacer actuar diferente. Le quiero hacer una pregunta, yo voy a actuar, digamos, de detractor un poco, porque se dice muy fácil pensar, hablar, sentir y actuar, pero realmente uno sí piensa para hablar, uno sí tiene toda esa coherencia entre hablar, pensar, sentir y actuar. Por ejemplo, cuando uno sabe que la imaginación es, digamos, la loca de la casa, entonces a veces uno, pues, pretender esa coherencia entre todo eso, pues me parece muy difícil. O sea, en cómo uno en el actuar, en el sentir, en el hablar y el pensar podría mantener una unidad coherente, cuando a veces yo no creo, o personalmente uno a veces no está pensando a veces para actuar, porque hay ciertos impulsos. Tampoco a veces uno siente unas cosas pero no puede como explicar, o a veces uno no tiene toda esa coherencia en el hablar. Entonces, ¿cómo podría uno alcanzar, digamos, un equilibrio entre ese actuar, pensar, sentir? Pues cómo evitar el conflicto, cuando a veces yo pienso que el conflicto también es parte de la vida. Entonces vamos a pasar, para ambientar un poquito esa respuesta a esa pregunta, según mi opinión, hay que mirar quién controla mis actos, ¿cierto? O los controla el cerebro, o los controla los sentimientos, o los controla la mente. La mente, que es la loca de la casa, maneja todo a nivel de filtro con el sistema de creencias y con la educación familiar. Hay personas que han estado en una familia totalmente coherente, que aprendieron la coherencia, la forma de actuar desde familia, y son personas que no son conflictivas y que, para acabar de ajustar, no son enfermas. Y está el caso diferente, las familias que son conflictivas, problemáticas o con inconvenientes de educación, de crianza, de violencia, que usted empieza a mirar y casualmente las personas que tuvieron una infancia traumática o problemática en la vida adulta, es posible que también tengan sus problemas y sus achaques de enfermedades. Entonces, todas las posibilidades están. La pregunta era, ¿cómo hace uno para ser coherente? Yo creo que eso depende de la educación y sobre todo de la madurez. Un niño, por ejemplo, pequeño, que hace lo que
naturalmente hace por instinto o por intuición, se orina aquí, ve un animalito y lo coge, ve una lombriz y se la mete a la boca, no tiene ningún tipo de prejuicios ni complejos, no debe tener ningún problema. Los problemas aparecen cuando la mamá o la que lo cría o el hermano mayor o el papá o la abuela, cuidado, no haga eso, y le empiezan a programar directamente, no haga eso, usted es cochino, usted es muy sucio, y eso va quedando como orden, porque queda en un niño que absorbe todo. Hasta los 7 años un niño absorbe todo y aprende mucho más rápido que cualquier persona, cualquier cosa, lo bueno y lo malo. Tristemente, con el sistema que tenemos de no educación infantil, al niño lo vamos adoctrinando equivocadamente con frases negativas, displicentes, lo vamos mal educando. Entonces lo que toca es, después de adolescente, que también es una etapa interesante, que puede ser complicada dependiendo de la preparación. Yo he conocido adolescentes, familias de adolescentes que no tienen problema en la transición de infante a la pubertad, a la adultez, porque el papá y la mamá los preparó para que la adolescencia fuera con total responsabilidad. Entonces sí se puede. El asunto sería hacerlo desde la infancia. Y más adelante vamos a ver que viene desde antes de nacer, desde el embarazo, donde el bebé se puede programar positiva o negativamente. Ahí entraría muy claramente, digamos, nuestro medio, o en nuestro medio, en la época actual, digamos, todo eso de la doble moral que se maneja. Ahí entraría pues un asunto ya más del orden moral, del orden ético también, si se quiere, esa doble moral que manejamos. Que decimos una cosa, todo el tiempo estaba pensando en eso de la apología de Sócrates, creo que es uno de los diálogos de Platón donde le da muy duro a esa parte. Y nuestro sistema o nuestra manera, nuestro modo de pensamiento, por decirlo de alguna manera, ese moralismo que manejamos, que a veces es doble. Entonces decimos una cosa y actuamos de otra manera. No, es que es una mentirita piadosa. No, todo eso entonces nos está enfermando de algún modo. Aparentemente sí, pero en realidad yo creo que no. Porque mire cómo tenemos la imagen. La mente está dentro de la cabeza, ¿cierto? No es el cerebro, sino el sistema de creencias. En esta imagen se puede ver mejor. La mente controla el cerebro, ¿quién es el que hace funcionar el cuerpo? Si la persona lo hace voluntariamente consciente, tiene doble moral, en una parte actúa así y en otra parte actúa diferente, y sabe que es, por ejemplo, mitómana. Las personas mitómanas son las que tienen la manía de decir mentiras y se las creen. Yo he tenido varias personas que he conocido mitómanas y se montan en unos cuentos, pero tienen que ser muy inteligentes para mantener la coherencia con esta persona una cosa, con esta otra, y arman la película. Entonces ellos saben que están controlando todo, ¿cierto? Maquiavélicamente o como sea, pero no tienen conflicto, porque es su naturaleza. Su naturaleza es ser como un político. Un político habla todo el tiempo de la corrupción, de la que va a combatir, pero en realidad usted va a mirar y tiene sus contratos extraños. Entonces, y no tienen problema porque lo hacen voluntariamente y están aparentando una cosa. Entonces, mientras no tengan conflictos porque creen que lo están haciendo controladamente, no tienen enfermedad. Entonces, la doble moral en realidad no es causa de síntomas que se parezcan a enfermedad. Lo interesante es saber que no solamente en el mundo actual, sino en la naturaleza, en todas las culturas, África, Indochina, Europa, Rusia, América, existen síntomas, existen enfermedades porque existe cultura y existen conflictos. ¿Cuál es la función real del cerebro? Que es el CPU, el computador principal que controla el cuerpo. La supervivencia. Ese es el truco, el resumen general. El cerebro produce los síntomas porque hay algo que pone en peligro la supervivencia del ser. Eso funciona para los animales, para los humanos igual. Y creo que hasta para los árboles. Las plantas también cicatrizan porque necesitan cerrar la parte. Si les cortan una rama a un árbol, sueltan savia y cicatrizan. Si les quitan ramas o flores o frutos, cicatrizan con savia naturalmente porque tienen que mantener el cuerpo del árbol sano para poder seguir viviendo. La función natural del cerebro, en este ejemplo lo vemos, es la supervivencia. El cerebro sabe controlar cuando la persona o tiene hambre o tiene sueño o necesita tomar agua o necesita hacer algo físico o necesita defenderse. Todo lo maneja el cerebro y por eso aparecen los síntomas. ¿De qué se nutre el cerebro? Que sería interesante, ¿cierto? Actualmente, pues en una persona de cualquier edad, desde que nace,
¿de dónde adquiere la información que nutre el cerebro para saber cómo mantener la supervivencia? Normalmente de los órganos de los sentidos, que son 5, pero también hay otros sentidos y hay un sistema de creencias. Entonces no es lo mismo las enfermedades que ocurran en Canadá, Estados Unidos o Europa Occidental a las que ocurren con las mujeres, por ejemplo, que están a la par, con las que ocurren en los países machistas como China, Medio Oriente o Extremo Oriente. Entonces, los del Oriente son una sociedad machista natural, las mujeres no tienen conflicto con que los hombres vayan adelante. En Japón, sí, pero como culturalmente las mujeres identifican que el hombre tiene prelación o por religión, o por cultura, o por ejemplo, o por educación, no tienen conflicto con que en Japón es normal que el hombre, y es por cultura, por respeto, vaya un paso más adelante que la esposa. Caminando, va un paso más adelante. Y la mujer japonesa le parece lo más normal. En la India, las mujeres, en algunas culturas, las vende la familia al que tenga mejor dote, al novio que pague la mejor dote. Eso es en el siglo XXI, pero eso es normal para ellas. En Arabia o en Medio Oriente, si el jeque o el hombre tiene dinero para mantener 7 mujeres bien, las mujeres no tienen conflictos entre ellas, porque en realidad para ellas es natural. En Utah, en Estados Unidos, los mormones que tienen 3, 4, 5 esposas, si las pueden mantener, como ellas tienen ese sistema de creencias, no tienen conflictos. Pero aquí, en el mundo latinoamericano, una mujer se da cuenta que el esposo tiene otra novia y empieza el problema, y empieza el problema, y empieza el problema, y esa rabiecita entonces puede desencadenar. ¿Será que nos falta aprender? Puede ser, pero es un asunto cultural, no tanto aprender, porque no es algo que no se conozca, sino que existe. En la costa, por ejemplo, Diomedes Díaz, ¿cuántos hijos tuvo? ¿En cuántas mujeres? ¿Y qué problema tuvieron las mujeres? Seguramente ninguno, porque tal vez les interesaba, quién sabe de él, los hijos, o el apellido, el dinero, no sabemos, ¿cierto? No podemos especular, pero aparentemente en esas culturas, que es aquí en Colombia, eso no produce conflicto, entonces posiblemente no se enfermaron de eso porque no tienen posesión, o sea, el ego no controla lo que la persona realmente quisiera tener. Entonces, para resumir, ¿qué es la descodificación? Es articular el código interno que en el cerebro de cada persona produce los síntomas que se llaman enfermedad. Un síntoma típico, gastritis, ¿cierto? Ay, sí, Helicobacter pylori. Es que me hizo daño tal comida. Es que no puedo comer a deshoras. Es que sí. Y todo el tiempo llevando médicos y toma omeprazol o ranitidina y sigue permanentemente con la enfermedad, con los síntomas en la gastritis, y de repente lo echan del trabajo o renuncia o se cambia de trabajo. ¿Cómo le fue con la gastritis? Se me quitó. ¿Y cuándo? Hace como un mes. Y casualmente hace un mes y medio cambió de trabajo, casualmente. No es casualidad. Resulta que en el trabajo anterior tenía algún compañero o compañera de oficina que le hacía la vida imposible, entonces no me la trago, y esa rabiecita producía el exceso de jugos gástricos en el estómago, que es una respuesta natural del cerebro ante la necesidad de digerir algo que quiero. Entonces, esas son unas posibles causas de gastritis. Y subconscientemente dicen, no me lo trago. El cerebro interpreta eso como que no me lo trago, entonces tengo que producir más jugo gástrico para ver si me lo trago, a ver si me lo aguanto o me lo aguanto. Y en realidad, la gastritis nunca se va a quitar, ni porque le quiten el Helicobacter pylori, ni porque le manden omeprazol, hasta que la persona naturalmente entienda que ese es el conflicto y se va así de fácil. O sea, ya se descodificó. Buenas noches, mi nombre es Daniel Sánchez. Tengo 2 preguntas pues cortas y están relacionadas de hecho. La primera es, ¿cómo es la formación de las teorías? Pues digamos en el sentido de cómo se hace un consenso entre lo que creen varias personas, por ejemplo, ¿cierto? Porque según veo lo que dice es, digamos lo del diente, ¿cómo es el consenso entre las personas pues que dicen que este diente es para tal cosa, ¿cierto? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan importante es el error? Porque normalmente digamos en la investigación científica el error es muy importante, porque de él es que digamos uno tiene esa retroalimentación que le dice si está funcionando la teoría. En las culturas orientales antiguas se usaba, en la China se usan las emociones relacionadas directamente con los meridianos y con los órganos del cuerpo, las vísceras y los órganos y las partes del cuerpo. Eso es hace más de 5.000 años. En la India, que tiene más de 6.000 años, la medicina ayurvédica también
se considera eso como un aspecto de salud. Pero en el año 81, este señor, Rike Gerhard Hammer, un médico y teólogo alemán, descubrió la causa de las enfermedades como conflictos emocionales, porque él y su esposa tuvieron un problema cuando le mataron el hijo y desarrolló un cáncer, la esposa y él. Entonces empezó, como era un médico y era teólogo, o sea, él tenía a Dios antes que la ciencia, empezó a investigar y encontró que había una relación directa. Y a nivel de prueba y error, con sus pacientes les preguntaba: ¿usted qué enfermedad tiene? Tal cosa, del hígado, tal. Cuénteme qué le pasó en su vida recientemente, bla, bla, y tomaba nota. Entonces los grandes investigadores, que casi todos son franceses o belgas, en inglés en Estados Unidos prácticamente no hay nada de esto como pioneros, todo viene de Alemania y de Francia, empezaron a hacer unas tablas. Entonces la teoría se fundamentó en hablar con los pacientes, qué síntoma tenía diagnosticado y qué conflicto emocional vivió recientemente. Y así aparecieron las tablas completas, las tablas de la nueva medicina germánica, que fue creación del gran maestro Rike Gerhard Hammer, donde se empezó a tabular: si la persona, casualmente todos los que tenían este diente malo tenían algún problema con el papá, entonces pongámoslo ahí. Y empezaron durante 40 años, que es muy poco tiempo realmente, a sacar unas tablas que relacionan los conflictos con los órganos. Pero el doctor Hammer fue mucho más adelante. De su tesis de doctorado en la Universidad de Tübingen, en Alemania, encontró unos escáneres del cerebro y encontró una relación con unas imágenes que aparecían en los escáneres de las personas enfermas, sobre todo con cáncer, en cierta parte del cuerpo. Entonces empezó a investigar, como al fin y al cabo era un científico que tiene patentes y todo de medicina, y sacó una relación entre las partes del cerebro, la parte del origen embrionario de esa parte del cerebro. Allá una parte, la respuesta es muy técnica, pero sería: ¿de qué parte del embrión viene esa parte del cerebro y de qué parte del embrión viene ese órgano del cuerpo? Si es la piel o es el sistema digestivo, que es lo mismo, vienen del mismo sistema de la parte del embrión, depende de la función que tenga el cuerpo. Por ejemplo, los huesos vienen del mesodermo del embrión. Entonces empezó a hacer una relación entre las partes del cuerpo, el origen embrionario, si es del endodermo, del mesodermo interno, del mesodermo externo o del ectodermo del embrión, o sea, del huevo, del feto antes de formarse como un bebecito, y la relación de la parte del cerebro que tenía que ver con eso, porque él encontró en los TAC del cerebro unas manchas especiales en forma circular cuando la persona tenía un conflicto y tenía unos síntomas en cierta parte del cuerpo. Y cuando la persona ya había superado el conflicto emocional, resulta que en el TAC del cerebro aparecía una estrellita, o sea, como una cicatrización energética. Eso es una cosa electromagnética, porque es un examen electromagnético. Él inclusive fue a Siemens, a la fábrica alemana de estos equipos de escáner cerebral, a hacer el reclamo porque algunas tomografías salían con las manchas, y hacer el reclamo. Dijo: algunas salen, otras no. Dijo: algunas veces salen, otras veces no, pero la máquina no está mala. Se dio cuenta que es que no era que la máquina sacaba esas malformaciones ópticas por error, sino que era que la persona específicamente tenía un conflicto relacionado con esa parte del cerebro que tenía una relación directa con esa parte del cuerpo. Y a raíz de muchos casos encontró un patrón y sacó un mapa de 480 puntos del cerebro, al punto que ya existe gente especializada, sobre todo en Europa, que usted le lleva el TAC y la persona le dice a usted qué enfermedades tuvo y qué tiene, porque aparecen las manchas electromagnéticas en eso. Esa es la relación científica biológica de un conflicto emocional con la persona real. Los invito para que esta primera parte de la tertulia sobre la buena salud mental y emocional la concluyamos acá y continuemos con la segunda parte de la tertulia. Muchas gracias. Muy interesante este tema. Muchas gracias, Mauricio, Wimar, José Mario. Muchas gracias a ustedes. El miércoles, recuerden, los miércoles cada 8 días, cada 15 días, los miércoles a las 8 de la noche, Revista Cultural El Café Rojo.